Esto ocurrió hace unos 5 años, en una noche de octubre. Yo tenía 32 años, vivía solo y estaba regresando de un viaje de trabajo en otra ciudad. Era tarde, probablemente alrededor de las 11 de la noche, y conducía por la carretera principal, rodeada por un interminable vacío de selva cerrada. No tenía prisa por llegar a casa, pero cuando noté que el tanque estaba casi en reserva, comencé a preocuparme. La carretera estaba desierta y el único sonido era el motor de mi auto, acompañado por el zumbido de los grillos en la oscuridad de la noche. Después de manejar unos 15 minutos más, vi a lo lejos el débil parpadeo de un letrero indicando una gasolinera. El lugar parecía sacado de una película de terror. La pintura del letrero estaba desgastada, las luces parpadeaban de manera irregular y el surtidor de gasolina tenía marcas de óxido. No había otros autos cerca, ni siquiera un camión, lo cual era extraño, considerando que esa carretera solía ser transitada. Detuve el auto junto al surtidor y esperé. Miré hacia la pequeña tienda anexa a la estación, parcialmente iluminada por una luz temblorosa. «¿Hay alguien ahí?», grité, pero mi voz se perdió en el silencio. Esperé unos segundos más, pero nada. Decidí bajar del auto e intentar cargar combustible por mi cuenta. Fue entonces cuando sentí algo extraño, como si alguien me estuviera observando. Mientras trataba de entender cómo operar el surtidor, era uno de esos modelos antiguos, sin panel digital, sentí la extraña sensación de que había algo detrás de mí. Era como un peso en el aire. Miré por encima del hombro, pero solo vi la tienda del puesto, con sus ventanas polvorientas y un vidrio roto en la esquina. Tal vez era el silencio lo que me inquietaba. Era tan profundo que parecía que incluso el sonido de los grillos había desaparecido. Me obligué a concentrarme en el tanque. Cuando estaba casi terminando de llenarlo, algo llamó mi atención. En la oscuridad de la tienda, justo detrás del mostrador, una sombra se movió. Me quedé paralizado unos segundos, tratando de entender lo que había visto. No era mi imaginación. Había algo allí, una silueta alta y encorvada, como si se estuviera escondiendo detrás del mostrador. «Hola», llamé, intentando sonar firme, pero mi voz salió débil. Nada. Ninguna respuesta. Solo ese silencio aplastante. Cerré el tanque y guardé la manguera rápidamente, sin apartar la vista de la tienda. Cuando volví a mirar, la silueta ya no estaba. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Subí al auto y cerré la puerta, pero antes de arrancar, miré una vez más hacia la tienda. Entonces lo vi. Algo estaba en la ventana, inmóvil, mirándome. La figura en la ventana era alta y delgada, pero lo que más me perturbó fue lo estática que parecía, como una estatua. No podía distinguir detalles debido a la poca luz, pero había algo extraño en la forma en que estaba ahí, parada, como si supiera que yo la estaba observando. Mi respiración se volvió pesada y mis manos comenzaron a sudar mientras agarraban el volante. Pensé en irme de inmediato, pero algo me detenía, una mezcla de curiosidad y puro miedo. Decidí sacar mi celular para intentar iluminar la ventana con la linterna. Apenas la luz tocó el vidrio, la figura dio un paso hacia atrás, desapareciendo en la oscuridad. Mi instinto me gritaba que saliera de allí, pero por alguna razón abrí la puerta del auto y di unos pasos hacia la tienda. «¿Hay alguien ahí?», llamé nuevamente, con la voz ronca. El silencio seguía siendo absoluto, pero ahora parecía más pesado, casi sofocante. Miré hacia la tienda, tratando de ver a través del vidrio sucio y roto. Entonces escuché un sonido. No era fuerte, pero claro como el día, pasos dentro, lentos, rítmicos, cada uno más cercano que el anterior. Mi valentía se evaporó en ese instante. Me giré para regresar al auto, pero algo me obligó a mirar nuevamente hacia la tienda. En el centro de la tienda, casi al borde de la tenue luz, la figura estaba allí otra vez. Esta vez era más clara. No parecía humana. Su postura era extraña, con brazos demasiado largos para su cuerpo y la cabeza inclinada de una forma antinatural, como si estudiara cada uno de mis movimientos. Sentí el pánico subir como una ola helada. Mis piernas se paralizaron por un momento, y lo único que podía hacer era mirarla. De repente, se movió. No caminó ni corrió,
se deslizó hacia un lado, desapareciendo nuevamente en las sombras. Eso fue suficiente para que reaccionara. Corrí de vuelta al auto, mis manos temblaban mientras intentaba meter la llave en el encendido. Cuando finalmente el motor arrancó, sentí un breve alivio, pero este desapareció al mirar por el retrovisor. Detrás del auto, cerca del surtidor, la figura estaba otra vez ahí, inmóvil, mirándome. Esta vez, más cerca. Apreté el acelerador con tanta fuerza que las ruedas chirriaron y el auto salió disparado por la salida de la estación. La carretera volvió a extenderse frente a mí, pero el miedo seguía ahí. Miré por el espejo varias veces, esperando verla persiguiéndome, pero la carretera estaba vacía. Aunque manejaba rápido, la sensación de que eso seguía observándome no desaparecía. Mi mente trabajaba a toda velocidad, tratando de entender lo que acababa de pasar. ¿Quién o qué era esa cosa? ¿Por qué estaba en esa estación y qué quería de mí? Las preguntas retumbaban en mi cabeza, pero ninguna tenía sentido. Después de unos 10 minutos en la carretera, comencé a calmarme. El tablero del auto mostraba que el tanque estaba lleno y el motor funcionaba suavemente. Respiré hondo, intentando convencerme de que estaba a salvo. Fue entonces cuando mi celular, que estaba en el asiento del pasajero, vibró. El sonido me hizo saltar en el asiento. Con manos temblorosas, tomé el celular y miré la pantalla. Era un mensaje. Pero lo extraño era que no tenía remitente, solo un número lleno de ceros. El texto decía: no debiste haberte detenido. Miré a mi alrededor, pero la carretera seguía desierta. ¿Quién podría haber enviado eso? Comencé a pensar que tal vez estaba perdiendo la razón, pero antes de que pudiera procesarlo, llegó un segundo mensaje: está más cerca de lo que piensas. En ese momento, sentí claramente que había algo en el asiento trasero. Giré lentamente el cuello para mirar por el retrovisor. En el reflejo, algo estaba ahí. Una sombra indistinta, pero con contornos familiares, brazos demasiado largos, cabeza inclinada, exactamente como la figura de la estación. No sé cómo no perdí el control del volante en ese momento. Solo hice lo único que se me ocurrió, grité y pisé el freno con todas mis fuerzas. El auto derrapó en la carretera desierta, los neumáticos chirriaron y el motor tosió antes de apagarse. Cuando volví a mirar por el retrovisor, el asiento trasero estaba vacío. Abrí la puerta y salí corriendo, jadeando, mirando a mi alrededor, pero la carretera seguía desierta. Me alejé del auto, mis piernas apenas sosteniendo mi peso. Fue entonces cuando noté que el celular seguía en mi mano. La pantalla parpadeaba, indicando otro mensaje. Con desgano, lo leí. El texto decía: nos vemos en la próxima parada. Eso fue suficiente. Abandoné el auto en la carretera y comencé a caminar, temblando, hasta que encontré ayuda horas después en una pequeña aldea. Nunca volví a pasar por esa carretera. El auto fue remolcado al día siguiente, pero no encontraron nada extraño en él. Hasta el día de hoy, no sé qué ocurrió esa noche, pero algo es seguro: nunca más viajo por lugares remotos después del anochecer. Trabajar hasta tarde nunca había sido un problema para mí, especialmente en esa época. Tenía 25 años y estaba en una etapa bastante intensa de mi carrera. Trabajaba como asistente administrativa en un pequeño complejo de oficinas en el centro de la ciudad. Era un edificio bastante antiguo, de esos con pasillos largos y puertas de madera pesadas, pero con un toque modernizado en el lobby para dar una sensación de mayor seguridad. Mi rutina era básicamente llegar temprano, resolver 1000 cosas durante el día y, a veces, quedarme después del horario normal para terminar reportes o ajustar planillas. Siempre decía que el silencio de la oficina vacía por la noche era hasta relajante. Ese día en particular, un jueves, estaba completamente inmersa en el trabajo y no me di cuenta de la hora. Cuando miré el reloj, ya eran casi las 10 de la noche y solo quedaba yo en el edificio. Todo parecía normal hasta que escuché pasos en el pasillo. Era un sonido suave, pero suficiente para llamar mi atención. Pensé que sería el guardia haciendo su ronda, pero al mirar por la pequeña ventana de vidrio de la puerta, vi a un hombre parado.
Estaba a unos 2 metros de mi oficina, apoyado contra la pared, como si estuviera esperando algo. Llevaba una chaqueta oscura y una gorra que le cubría parte del rostro, pero se podía notar que estaba mirando directamente hacia mi oficina. Intenté convencerme de que era algún empleado de otro piso esperando a alguien. Aún así, la sensación de estar siendo observada empezó a pesar. Me acerqué a la puerta, la cerré con llave y volví a mi escritorio, intentando actuar como si nada hubiera pasado. Después de cerrar la puerta, traté de concentrarme en el trabajo, pero no pude. El silencio del pasillo, que antes me parecía cómodo, ahora se sentía opresivo. De vez en cuando, miraba por la pequeña ventana para ver si el hombre seguía allí. No se movía mucho, pero tampoco se iba. Solo se quedaba allí, inmóvil, con las manos en los bolsillos de la chaqueta. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que seguramente estaba esperando a alguien o se había perdido en el edificio. Pero algo no encajaba. ¿Quién esperaría a alguien de esa manera, en un pasillo oscuro, a esas horas de la noche? La inquietud comenzó a crecer y decidí llamar a recepción. El teléfono sonó varias veces antes de que alguien contestara. Cuando finalmente lo hizo, expliqué la situación, intentando no sonar desesperada, aunque mi voz temblaba un poco. El guardia me dijo que iba a revisar, pero me pidió que cerrara todo y me mantuviera atenta. Hice lo que me indicó. A estas alturas, mi mente ya estaba llena de escenarios horribles, como si hubiera visto todas las películas de terror posibles la semana anterior. Me quedé sentada, tratando de distraerme, pero no funcionó. Entonces escuché pasos de nuevo, esta vez más cerca. Cuando miré por la ventana, mi corazón casi se detuvo. El hombre estaba ahora justo frente a mi puerta, mirando directamente al vidrio, como si supiera que yo estaba al otro lado. No hacía nada más que mirar, pero la forma en que permanecía allí, inmóvil, era más aterradora que cualquier acción que pudiera tomar. No golpeé la puerta, no grité, solo retrocedí lentamente hasta apoyar la espalda contra la pared opuesta. Llamé nuevamente a recepción, esta vez casi rogando que el guardia viniera rápido. Me dijo que estaba subiendo, pero su tono calmado me puso aún más nerviosa. Quería gritarle que se apurara, pero al mismo tiempo, temía hacer cualquier ruido que pudiera provocar al hombre afuera. La espera se sintió eterna. Escuché el sonido de la manija siendo forzada. La puerta tembló ligeramente, como si estuviera probando la resistencia de la cerradura. En ese momento, mi miedo se convirtió en pánico real. Corrí a buscar mi bolso, pensando que tal vez necesitaría algo para defenderme. Recuerdo haber mirado mi botella de agua de metal y pensar, ¿esto es todo lo que tengo? No tenía idea de qué haría si lograba entrar. Estaba a punto de encerrarme en el baño de la oficina cuando el ruido cesó. Por un segundo, pensé que había desistido. Pero cuando me acerqué nuevamente a la puerta, lo vi todavía allí, con una sonrisa extraña en el rostro. No era una sonrisa amable, sino algo más perturbador, como si estuviera disfrutando de mi miedo. Los segundos que siguieron parecieron una eternidad. Él seguía allí, mirándome a través del vidrio con esa sonrisa. Era como si estuviera jugando un juego cuyas reglas solo él conocía. No sabía qué hacer. Mi mente iba a mil, y los pasos del guardia subiendo las escaleras parecían no llegar nunca. Finalmente, escuché voces en el pasillo. El guardia llegó acompañado de un colega, y el hombre retrocedió de inmediato. Levantó las manos, como si fuera inocente, y empezó a caminar tranquilamente en la dirección opuesta, como si nada hubiera pasado. Abrí la puerta rápidamente, todavía temblando, y expliqué todo a los guardias. Parecían más molestos que preocupados, preguntando qué había hecho exactamente y si estaba segura de que había intentado entrar. Solo podía balbucear, forzó la puerta, lo vi. Pero cuando los guardias lo siguieron por el pasillo para confrontarlo, ya había desaparecido. Los guardias revisaron todo el piso, pero era como si el hombre se hubiera desvanecido. Uno incluso sugirió que quizás yo estaba confundida por el cansancio, lo que me frustró aún más porque sabía exactamente lo que había visto y escuchado. El pomo de la puerta tenía marcas frescas, arañazos que no estaban allí antes. Insistí en que registraran el incidente y revisaran las cámaras de seguridad.
Aceptaron, pero no parecía que se lo tomaran tan en serio como yo pensaba que deberían. Mientras ellos bajaban para revisar las grabaciones, recogí mis cosas y decidí que no pasaría ni un minuto más sola en esa oficina. El pasillo, que siempre había sido un lugar aburrido y vacío, ahora parecía lleno de sombras y esquinas peligrosas. Cada paso hacia el elevador se sentía pesado, como si algo invisible me estuviera siguiendo. Cuando finalmente llegué al vestíbulo, vi a los guardias revisando las grabaciones. Me llamaron para confirmar si era el mismo hombre, y cuando vi el video, el escalofrío que recorrió mi cuerpo fue inmediato. Allí estaba él, parado en el pasillo, exactamente como lo había descrito. Pero lo que más me aterrorizó fue que parecía saber exactamente dónde estaban las cámaras. En ningún momento mostró su rostro completamente. No podía apartar la vista de la pantalla. El hombre se movía con una calma perturbadora. En un momento, incluso miró directamente hacia una de las cámaras, pero la visera de su gorra y la mala iluminación del pasillo ocultaban su rostro. Parecía casi intencionado. Lo más extraño fue lo que vino después. En el video, no parecía forzar la puerta como yo había escuchado. Simplemente la tocaba, como si estuviera probando algo. Aquello me dio un nudo en el estómago. ¿Estaba mi mente jugando conmigo? ¿O el hombre sabía cómo actuar sin dejar evidencias? Los guardias continuaron revisando las grabaciones mientras yo trataba de decidir qué hacer. Llamaron a la policía, pero dijeron que sería difícil identificarlo con tan pocos detalles. Mientras tanto, me senté en un rincón de la recepción, abrazando mi bolso como si fuera un escudo. Mi mente iba y venía entre lo que había experimentado y lo que mostraban las imágenes. Era como si hubiera una discrepancia entre ambas cosas, algo que simplemente no cuadraba. Cuando llegó la policía, expliqué todo nuevamente, pero sentí que lo tomaban más como una precaución que como una amenaza real. Probablemente solo un tipo raro, dijeron, pero yo sabía que no era solo eso. Después de que la policía se fue, los guardias intentaron tranquilizarme, asegurándome que estarían atentos a las cámaras y reforzarían las rondas en los pasillos. Pero, sinceramente, ya no me sentía segura allí. Recogí mis cosas y me fui a casa, todavía temblando y con una sensación inquietante de que esto no había terminado. En el camino, cada persona que pasaba por mi lado parecía sospechosa. Cualquier movimiento en el rabillo del ojo me hacía acelerar el paso. Cuando finalmente llegué a mi apartamento, cerré la puerta con llave, revisé todas las ventanas y me senté en el sofá, tratando de poner en orden mis pensamientos. Fue entonces cuando noté algo que hizo que mi corazón volviera a latir con fuerza. Mi bolso, que había estado sosteniendo todo el tiempo, estaba abierto. No recordaba haberlo dejado así, y, peor aún, algunos papeles que siempre guardaba organizados estaban desparramados de cualquier manera. Entre ellos, había un papel que definitivamente no era mío. La caligrafía era irregular, casi como garabatos, y decía simplemente, debes ser más cuidadosa. En ese momento, todo lo que quería era desaparecer. ¿Cómo había conseguido meter eso en mi bolso? ¿Había estado más cerca de lo que imaginaba? O peor aún, ¿sabía dónde vivía? Esa noche no pude cerrar los ojos. Cada ruido en el edificio parecía amplificado, cada sombra en el cuarto tomaba forma. Llamé nuevamente a la policía, pero, sin pruebas concretas de que el hombre había manipulado mi bolso o me había seguido hasta casa, dijeron que no podían hacer mucho más que registrar el incidente. Aún así, me sugirieron que cambiara la cerradura de mi puerta y estuviera atenta a cualquier comportamiento sospechoso. Al día siguiente, fui al departamento de recursos humanos de mi empresa y pedí cambiar mi horario de trabajo. Les expliqué lo sucedido y dejé claro que no volvería a quedarme sola en el edificio por la noche. Fueron comprensivos, pero la sensación de que algo no estaba bien no me abandonaba. En el fondo, sabía que simplemente cambiar mi horario no solucionaría el problema. El billete era una advertencia clara de que él sabía cómo alcanzarme, y ni la policía ni los guardias del edificio parecían ser barreras suficientes para alguien tan decidido. Decidí que no valía la pena arriesgarme. Renuncié y me mudé a una ciudad cercana para comenzar de nuevo. Hasta el día de hoy, no sé quién era,
qué quería o cómo logró meter ese billete en mi bolso. Pero algo aprendí, la sensación de seguridad es frágil y cuando se rompe, es difícil reconstruirla. Siempre estoy alerta, reviso mi entorno y aseguro puertas 2 veces, como si él pudiera aparecer en cualquier momento. Tal vez nunca me haya seguido, tal vez se sintió satisfecho al verme tan asustada. Pero, a veces, en el silencio de la noche, todavía siento ese escalofrío en la espalda, como si un par de ojos invisibles estuvieran observándome. Aquella noche estaba en la biblioteca de la universidad, tratando de terminar un trabajo que ya debería haber entregado hacía días. Era principios de diciembre y la sala de estudio estaba casi vacía por las vacaciones que se acercaban. Yo estudiaba letras, con una agenda siempre llena, pero la presión de los exámenes finales y las fechas límite me había convertido en una especie de nómada de la biblioteca. Sentada en una mesa cerca de la ventana, rodeada de libros y papeles garabateados, miraba de vez en cuando el reloj de la computadora. Pasaban de las 10 de la noche y el silencio absoluto hacía que el sonido de mi teclado resonara más de lo que debería. A pesar de la soledad del lugar, me sentía cómoda, al menos hasta ese momento. Con el tiempo, empecé a sentir algo extraño, como si alguien me estuviera observando. Es difícil explicarlo, pero era una sensación física, casi como un peso en la espalda. La primera vez que levanté la vista, no vi nada fuera de lo normal. La segunda vez fue diferente. A unas 3 mesas de distancia, al otro lado de la sala, un hombre estaba sentado, aparentemente sin hacer nada. Estaba solo, sin libros ni computadora portátil, y me miraba de una forma que me hizo sentir incómoda. Su rostro era común, cabello oscuro, gafas, quizá unos 30 y tantos años, pero había algo en la intensidad de su mirada que parecía fuera de lugar. Intenté ignorarlo. Tal vez era un profesor o alguien esperando a alguien. No parecía motivo de preocupación. Intenté volver al trabajo, pero mis ojos parecían atraídos hacia él como si fuera en contra de mi voluntad. Cada vez que miraba, él seguía ahí, inmóvil, con esa mirada fija. El malestar empezó a convertirse en inquietud y me di cuenta de que mi concentración había desaparecido. Miré alrededor para ver si había alguien más en la biblioteca. Había otro estudiante en el piso de arriba, visible a través de la barandilla del mezanine, pero parecía absorto en su propio mundo. Respiré hondo y fingí no notar al hombre, pero la verdad era que mi mente ya estaba en alerta. No seas paranoica, me decía a mí misma mientras organizaba los papeles sobre la mesa para ocuparme en otra cosa. Después de unos 15 minutos, decidí que era hora de irme. Ya no valía la pena forzarme más, y aquel ambiente se había vuelto insoportable. Reuní mis cosas con calma, intentando parecer indiferente, pero cada movimiento que hacía parecía observado. Cuando miré de nuevo, él ya no estaba en su mesa. Mi estómago se hundió. Instintivamente giré hacia la puerta de salida y ahí estaba él, parado cerca de la entrada, fingiendo usar su celular. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No había hecho nada directamente, pero algo en su presencia insistente me hacía querer salir de allí lo antes posible. Salí de la biblioteca con la mochila al hombro y el corazón acelerado, tratando de parecer tranquila, pero cada paso mío parecía resonar más de lo que debería. Afuera, el aire frío de la noche golpeó mi rostro, pero no alivió la tensión. Miré de reojo hacia atrás, y ahí estaba él, parado cerca de la puerta, simplemente observando. No se movía, no decía nada, pero la forma en que estaba allí, fijo, me puso aún más nerviosa. La calle estaba casi desierta, excepto por algunos postes que iluminaban el camino hacia el estacionamiento. Hice lo posible por mantener la calma y seguí caminando hacia mi auto. A cada paso, sentía la sensación de que alguien me seguía, aunque no escuchaba pasos detrás de mí. Cuando llegué al estacionamiento, giré discretamente la vista y él estaba parado en la entrada, como si estuviera decidiendo si seguirme o no. Mi mano temblaba mientras desbloqueaba la puerta del auto, tratando de parecer más confiada de lo que me sentía. Me subí, cerré las puertas inmediatamente y me quedé sentada unos segundos, mirando por el retrovisor. No entró al estacionamiento, pero seguía allí, a lo lejos,
casi en la sombra. Encendí el auto y salí de ahí lo más rápido que pude, tratando de no mirar demasiado hacia atrás. Durante todo el camino a casa, mi mente estaba a mil. ¿Quién era ese hombre? ¿Por qué parecía tan obsesionado con observarme? Y lo peor de todo, ¿se había ido realmente o me estaba siguiendo? Cuando finalmente llegué a casa, cerré la puerta con todas las cerraduras posibles y me quedé unos minutos apoyada en ella, tratando de calmar mi respiración. Mi apartamento era pequeño, en el tercer piso de un edificio sin portero. Normalmente, era un espacio donde me sentía segura, pero esa noche todo parecía amenazante. Miré por la ventana de la sala, que daba a la calle, y lo vi, estaba ahí, parado en la acera, mirando directamente al edificio. El pánico se apoderó de mí. ¿Cómo había logrado seguirme sin que me diera cuenta? Cada célula de mi cuerpo gritaba que debía hacer algo, pero no sabía qué. ¿Llamar a la policía? ¿Y decir qué? Que un hombre extraño me estaba mirando. Probablemente se reirían de mí. De repente, dio unos pasos, aún mirando al edificio, y desapareció en la esquina. Eso me dio una mezcla de alivio y paranoia. ¿Se habría ido realmente o estaba esperando el momento adecuado para aparecer de nuevo? Pasé el resto de la noche en alerta, revisando todas las ventanas y espiando detrás de la cortina cada vez que oía un ruido de la calle. Finalmente, alrededor de las 3 de la madrugada, el cansancio me venció y me quedé dormida en el sofá con todas las luces encendidas. Desperté con el amanecer, con la cabeza doliéndome, pero lo primero que hice fue mirar por la ventana. La acera estaba vacía, como si nada hubiera pasado. Por un momento, me pregunté si había exagerado, pero algo en el fondo de mí sabía que no era mi imaginación. En los días siguientes intenté sacar todo eso de mi mente, pero era imposible. La sensación de estar siendo observada me acompañaba a donde fuera. En la universidad, miraba constantemente por encima del hombro, y cualquier hombre que se pareciera mínimamente a él hacía que mi corazón se acelerara. Incluso la biblioteca, mi refugio habitual, se había convertido en un lugar amenazante. Una noche, mientras volvía a casa, vi una figura al final de la calle que me resultaba familiar. Allí estaba él de nuevo, de pie, como la primera vez. No hacía nada más que observarme. Me detuve a mitad del camino, incapaz de decidir si debía avanzar o regresar. Finalmente, obligué a mis pies a moverse. Al llegar a la entrada del edificio, miré hacia atrás. Ya no estaba, pero la sensación de su presencia seguía oprimiéndome el pecho. Esa noche fue la peor. Cada ruido parecía amplificado, cada sombra más inquietante. Me encerré en mi cuarto con todas las luces encendidas, pero no pude dormir. Escuchaba sonidos provenientes de la calle, pasos que probablemente eran producto de mi imaginación, pero mi mente ya había asumido lo peor. A la mañana siguiente, decidí cambiar mi rutina. Empecé a salir más temprano de la biblioteca, evitaba hacer el mismo camino a casa 2 veces y procuraba no estar sola en ningún lugar. Aún así, esa sensación de incomodidad, como si él estuviera acechándome, nunca me abandonó del todo. No sabía qué quería, pero estaba claro que no me había olvidado. Una semana después, decidí que debía enfrentar ese miedo antes de que me consumiera. Volví a la biblioteca, pero esta vez con un plan. Avisé a una amiga que estaría allí y le pedí que me llamara si tardaba en responder. Llegué más temprano y elegí una mesa en el centro de la sala, donde sería más difícil que alguien se ocultara. El lugar estaba lleno de estudiantes apurados, y por un momento pensé que mi paranoia había sido exagerada. Sin embargo, alrededor de las 8 de la noche, mientras escribía en la computadora, sentí nuevamente esa presencia. Levanté la mirada, y ahí estaba él, sentado en una mesa en la esquina, con la misma postura inmóvil, observándome sin disimulo. Mi cuerpo se paralizó, pero fingí calma y seguí escribiendo, aunque mis manos temblaban. Esperé a que desviara la mirada para recoger mis cosas. Lo hice con la mayor tranquilidad posible, pero mi corazón latía a toda velocidad. En lugar de salir por la puerta principal, me dirigí hacia una salida de emergencia en un lateral de la biblioteca. Me quedé escondida allí unos minutos, escuchando los sonidos del edificio.
Cuando estuve segura de que no me había seguido, corrí por el oscuro pasillo. La adrenalina me invadió mientras intentaba alejarme lo más rápido posible. Por un instante creí haber escapado, pero al girar una esquina vi una sombra familiar al final de la calle. Allí estaba él, otra vez inmóvil, pero esta vez algo en su expresión había cambiado. Parecía satisfecho. Mi instinto fue correr, pero mis piernas no respondían. Él permaneció quieto por unos segundos más y luego, de manera lenta y deliberada, dio 2 pasos hacia mí. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente y empecé a retroceder, caminando rápidamente en dirección opuesta. Finalmente, vi una farmacia iluminada, con varias personas entrando y saliendo. Corrí hacia allí como si mi vida dependiera de ello y me quedé junto al mostrador, tratando de parecer tranquila mientras pedía cualquier cosa, solo para justificar mi presencia. Miré por la ventana y él ya no estaba. La sensación de alivio fue abrumadora, pero algo dentro de mí decía que aquello no había terminado. En los días siguientes tomé medidas más drásticas. Hablé con el personal de seguridad del campus, pedí que amigos me acompañaran y cambié mi ruta de regreso a casa varias veces. Nunca lo volví a ver, pero la sensación de ser vigilada tardó mucho en desaparecer. Incluso ahora, al contar esto, recuerdo su mirada fija, como si quisiera algo que jamás podría comprender. No sé qué buscaba o por qué decidió seguirme esa noche, pero una cosa es segura, sabía cómo transformar un lugar cotidiano en una pesadilla viviente. Hasta el día de hoy evito quedarme sola en lugares vacíos. ¿Y la biblioteca? Nunca más pude volver allí por la noche. Tenía 16 años en ese entonces y estaba en esa etapa en la que salir con mi hermana menor, de 12, se sentía tanto una responsabilidad como una oportunidad para sentirme un poco adulta. Era una tarde típica de sábado, y mi mamá nos había pedido que fuéramos al supermercado a comprar algunas cosas para la cena. Recuerdo que hacía calor y el aire acondicionado frío de la tienda fue un alivio apenas cruzamos las puertas automáticas. Mi hermana, siempre curiosa y llena de energía, corrió directamente al pasillo de los dulces, mientras yo empujaba el carrito intentando lucir seria y responsable. Todo parecía normal hasta que noté algo que me hizo reír en silencio, un hombre, probablemente de unos 30 años, usando Elies. Sí, esos zapatos con ruedas que nos encantaban de niños. Se deslizaba por los pasillos como si estuviera en un parque, y pensé, ¿quién sigue usando eso hoy en día? Al principio, fue gracioso. El tipo parecía tan fuera de lugar que era casi imposible no notarlo. Tenía el cabello despeinado, una barba medio crecida y llevaba una camiseta de Spider-Man un poco ajustada, como si fuera de una época en la que aún estaba delgado. Parecía completamente inmerso en su diversión, deslizándose por el pasillo de los cereales con una habilidad que me hizo preguntarme si practicaba regularmente. Comenté con mi hermana y las dos nos reímos mientras continuábamos buscando los productos de la lista. Pero fue en el siguiente pasillo donde empezó a parecer extraño. No estaba comprando nada, solo se movía de un lado a otro, mirándonos de reojo. Era como si el supermercado entero se hubiera detenido y solo estuviéramos nosotras tres. No dije nada para no asustar a mi hermana, pero una sensación incómoda empezó a crecer. Intenté ignorarlo. Era un supermercado lleno de gente y no era raro cruzarse con las mismas personas en los pasillos. Pero, mientras recogíamos las cosas de la lista, él parecía estar siempre cerca, entrando al pasillo poco después de nosotras. En cada esquina que doblábamos, ahí estaba él, observando de reojo y fingiendo interesarse por algo en las estanterías. Mi hermana empezó a notarlo también. ¿Por qué ese hombre está siempre detrás de nosotras?, susurró, con una sonrisa incómoda, como si pensara que era alguna coincidencia extraña. Traté de tranquilizarla, diciendo que probablemente solo estaba haciendo sus compras, pero mi propia voz sonaba falsa. La manera en que miraba, siempre demasiado atento, sin realmente tomar nada, empezó a ponerme los pelos de punta. En el pasillo de las bebidas, todo se hizo más evidente. Estábamos tratando de decidir entre dos tipos de jugo cuando él se deslizó muy cerca, casi chocando con nuestro carrito. Esta vez, se detuvo junto a nosotras y se quedó ahí,
fingiendo leer la etiqueta de una botella de agua, pero claramente observándonos. Sentí que el corazón me latía con fuerza, pero me obligué a mantener la calma. Miré alrededor buscando a algún empleado, pero no había nadie cerca. Mi hermana me agarró del brazo y me di cuenta de que también estaba asustada. «Vamos a la caja», sugirió en voz baja, y asentí, tratando de no mostrar el pánico creciente que empezaba a apoderarse de mí. Empujamos el carrito hacia la fila, pero el sonido de las rueditas de los Ellies siguiéndonos de cerca hacía que cada paso se sintiera más lento. Llegamos a la caja con la sensación de estar siendo perseguidas, pero aún intentando mantener una fachada de normalidad. Mi hermana estaba inquieta, apretando las manos en el carrito mientras yo ponía las cosas en la cinta. Entonces volví a escuchar ese sonido, el inconfundible deslizar de las ruedas. Estaba ahí, parado cerca de las góndolas de chicles y revistas, mirándonos directamente, sin disimulo esta vez. Mi corazón parecía latir en la garganta. Intenté concentrarme en pagar, pero el desconcierto era tan intenso que mis manos temblaban al buscar la tarjeta en mi billetera. Mi hermana susurró, «Sigue mirando». Y solo pude responder, «No lo mires». Cuando terminé de pagar, hicimos lo que parecía más lógico, salimos rápido. Empujamos el carrito hacia la salida, tratando de mezclarnos con el flujo de personas, pero no fue suficiente. Apenas cruzamos las puertas automáticas, el sonido de las rueditas volvió detrás de nosotras, ahora más cercano. Ya no estaba disimulando. Nos dirigimos al estacionamiento y el silencio del exterior solo hacía que la situación fuera peor. ¿Corremos?, preguntó mi hermana con los ojos abiertos de par en par. Antes de que pudiera responder, sentí que alguien me tocaba ligeramente el hombro. Me giré por reflejo, esperando lo peor, pero era un empleado del supermercado, un chico con uniforme azul y el nombre Carlos bordado en el pecho. Carlos parecía haber notado nuestra inquietud antes de que dijéramos nada. Miró rápidamente hacia atrás, como si ya supiera quién nos estaba siguiendo. ¿Están bien?, preguntó con una calma que casi me hizo derrumbarme de alivio. Mi hermana, claramente asustada, se aferró a mi brazo, y yo solo pude balbucear, «Ese hombre nos está siguiendo». Antes de que terminara la frase, Carlos ya nos estaba guiando de vuelta a la entrada del supermercado. No miró al hombre de los Ellies, pero fue firme en sus palabras, «Quédense aquí conmigo. Yo me encargo». Esperamos cerca del área de atención al cliente y mi mirada no podía dejar de buscar al hombre en el estacionamiento. Se había detenido a unos metros, deslizándose lentamente de un lado a otro. La escena era tan absurda como perturbadora, un adulto, con una expresión casi divertida, observando a dos adolescentes como si fuera parte de algún juego. Carlos volvió minutos después con otro empleado, y juntos se acercaron al hombre. No sé exactamente qué le dijeron, pero vi los gestos firmes de Carlos y el otro empleado señalando la salida. El hombre se encogió de hombros, como si nada hubiera pasado, y se deslizó fuera del estacionamiento, desapareciendo en la calle. Después de que el hombre se fue, Carlos regresó para tranquilizarnos. Se fue. «Ahora están seguras», dijo con un tono firme pero amable. Mi hermana seguía aferrada a mi brazo, y yo intentaba organizar mis pensamientos. Le agradecí y le expliqué rápidamente lo que había sucedido desde que lo vimos por primera vez. Carlos nos escuchó con atención y dijo que era común que algunos clientes causaran incomodidad, pero que este caso parecía más serio. Nos sugirió pedirle a uno de los guardias de seguridad que nos acompañara hasta el auto. Aceptamos sin dudar, y el guardia nos escoltó por el estacionamiento con pasos firmes, mirando a todos lados. Tener a alguien allí era reconfortante, pero la incomodidad no desaparecía. El sonido de las rueditas de los Ellies seguía resonando en mis oídos, como si pudiera aparecer en cualquier momento. Llegamos al auto y subimos las compras al asiento trasero rápidamente. Mi hermana se sentó en el asiento del copiloto, y yo me giré para agradecer al guardia. «Si vuelve a aparecer, denúncienlo», dijo con un tono serio antes de alejarse. Aún miré alrededor antes de entrar al auto, esperando que el hombre no hubiera regresado. El camino a casa estuvo marcado por un silencio pesado, roto solo por los sonidos de la radio. Mi hermana parecía nerviosa,
mirando por la ventana como si esperara verlo seguirnos. Intenté parecer calmada para no empeorar su miedo, pero mi mente iba a mil, recordando cada detalle de ese día. ¿Cómo sabía exactamente dónde estábamos en cada momento? ¿Por qué parecía tan interesado? Cuando finalmente llegamos a casa, le conté todo a mi mamá y se mostró visiblemente preocupada. Aunque aliviada porque nos ayudaron en el supermercado, insistió en que no volviéramos solas nunca más. Asentí, pero no pude evitar la sensación de que podría volver a suceder. Durante los días siguientes, estuve más atenta a todo a mi alrededor. Cada vez que escuchaba el sonido de ruedas, incluso las de un carrito de supermercado, sentía una ansiedad terrible. Incluso la idea de ir al supermercado comenzó a darme miedo. Revivía ese momento cada vez que pasaba por un pasillo vacío, como si esperara verlo deslizarse de nuevo, con esa mirada extraña y su desconcertante sonrisa. Hoy, años después, sigo recordando ese día con una mezcla de alivio e inquietud. Nunca volví a ver al hombre de los Ellies, pero su recuerdo sigue vivo en mi mente con todos los detalles. La manera en que nos siguió sin ninguna vergüenza, el sonido de las ruedas sobre el piso brillante y la sensación de vulnerabilidad son cosas que nunca pude olvidar. Es extraño cómo algo tan simple como un par de Ellies puede convertirse en un símbolo de miedo. No sé quién era ni por qué hacía eso, pero espero no cruzármelo nunca más. Y, sinceramente, solo con oír hablar de Ellies, mi corazón se acelera. Puede parecer tonto para quien escucha, pero para mí, esa tarde en el supermercado fue un recuerdo que hasta hoy me hace mirar por encima del hombro. En aquel entonces, tenía 16 años y hacía trabajos esporádicos como niñera en un barrio un poco alejado del centro de la ciudad. No era precisamente el trabajo de mis sueños, pero pagaba bien y me encantaban los niños. Esto ocurrió una noche de viernes, cuando acepté cuidar a dos pequeños, Daniel, de 7 años, y Marina, de 4. La familia era nueva en el vecindario, así que no sabía mucho sobre ellos, pero los padres, Marcos y Fernanda, parecían simpáticos cuando me contrataron. Eran ese tipo de pareja que parece tener todo bajo control, ¿sabes? Ropa impecable, casa organizada, siempre con una sonrisa, pero había algo extraño en esa casa. Desde el momento en que llegué, el ambiente se sentía pesado, como si alguien me estuviera observando. Después de acostar a los niños, decidí acomodarme en el sofá de la sala para ver televisión. Era una sala acogedora, decorada con muebles modernos y objetos que parecían bastante caros, definitivamente una casa fuera del estándar para esa zona. Mientras cambiaba de canal, noté algo que reflejaba la luz de la televisión en el rincón superior de una estantería. Al principio, pensé que era uno de esos dispositivos para controlar la iluminación o algo similar, pero cuando me acerqué, me di cuenta de que era una cámara. Pequeña, discreta y perfectamente camuflada entre los libros. Mi corazón empezó a latir rápido. Nunca había visto algo así antes, y no tenía sentido que una familia con niños pequeños tuviera una cámara apuntando directamente hacia la sala. Me quedé parada por unos segundos, mirando la cámara como si esperara que hiciera algún ruido o se moviera. Nada pasó, pero la sensación de estar siendo observada se intensificó. Mis manos comenzaron a sudar y una pregunta se repetía en mi mente: ¿por qué alguien pondría eso aquí? Quería creer que era por seguridad, quizás una medida preventiva, pero ¿por qué nadie me lo mencionó? Tomé mi celular y fui a la cocina, tratando de no hacer ruido para no despertar a los niños. La luz fluorescente de la cocina parecía exageradamente brillante, como si delatara mi presencia. Llamé a los padres de los niños porque necesitaba una explicación. El teléfono sonó 2 veces antes de que el padre, Marcos, contestara. Hola, Marcos. Perdona que llame tan tarde, pero creo que encontré una cámara en su sala. ¿Es normal? ¿Tienen cámaras en la casa?, pregunté, intentando sonar tranquila, aunque mi voz delataba mi nerviosismo. Hubo una pausa larga al otro lado de la línea. Pude oír su respiración, pesada y controlada, antes de que finalmente respondiera con un tono que me hizo estremecer. Eso no debería estar ahí. Mi cuerpo se paralizó.
Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la cocina. ¿Cómo que no debería estar ahí?, pregunté, pero ya había colgado. El silencio que siguió fue ensordecedor y solo podía escuchar el zumbido de las luces y el latido acelerado de mi corazón. Me quedé ahí, con el celular aún en la mano, mirando la pantalla como si pudiera darme alguna respuesta. ¿Por qué había colgado tan de repente? ¿Acaso entendí mal? Mis piernas se sentían como de goma mientras volvía a la sala, tratando de convencerme de que estaba exagerando. Pero cuando miré nuevamente la cámara, algo dentro de mí gritaba que aquello no estaba bien. Tomé uno de los libros de la estantería, fingiendo que era para investigar mejor, y noté que la cámara estaba sujetada con cinta adhesiva, como si hubiera sido instalada de forma improvisada. Quien sea que la hubiera colocado ahí, se aseguró de que pasara desapercibida, al menos hasta ahora. De repente, un ruido proveniente del piso de arriba rompió el silencio. Era como un leve crujido, similar al sonido de pasos, pero muy sutiles. Miré hacia el techo, intentando identificar de dónde venía, pero parecía que se movía. Mi primera reacción fue verificar a los niños. Subí las escaleras con cuidado, cada escalón crujía más de lo que me hubiera gustado. El cuarto de los niños estaba tranquilo, con las luces apagadas y sus respiraciones suaves llenando el ambiente con una falsa sensación de seguridad. Cerré la puerta lentamente, pero antes de darme la vuelta, escuché un ruido en el pasillo detrás de mí, como si algo hubiera sido arrastrado por el suelo. Mi primera reacción fue girarme rápido, pero el pasillo estaba vacío. Aunque algo era diferente. La puerta del cuarto de invitados, que estaba completamente segura de haber cerrado antes, ahora estaba entreabierta. La luz del pasillo creaba sombras que parecían demasiadas para un espacio tan pequeño. Cada fibra de mi cuerpo me decía que regresara al cuarto de los niños y cerrara la puerta con llave, pero necesitaba saber qué estaba pasando. Me acerqué a la puerta del cuarto de invitados, empujándola despacio, y me encontré con un cuarto vacío, aunque algo parecía fuera de lugar. La silla en el rincón estaba girada, de espaldas a la puerta, como si alguien acabara de levantarse de ahí. Me detuve en la entrada, intentando calmar mi respiración. El aire tenía un olor extraño, algo metálico, como cuando estás cerca de herramientas oxidadas. Me acerqué a la silla, dando pasos cortos, y entonces noté que había algo en el suelo. Era una pequeña llave plateada, con un brillo que parecía fuera de lugar en esa penumbra. La recogí con cuidado, preguntándome para qué serviría, pero antes de que pudiera pensar demasiado, escuché otro sonido. Esta vez fue un clic bajo, proveniente del piso de abajo, como si una puerta se hubiera destrabado. Mi corazón comenzó a latir frenéticamente y en ese momento supe que algo, o alguien, estaba conmigo en la casa. Bajé las escaleras con cuidado, cada paso pesando como si mis piernas estuvieran hechas de plomo. La sala estaba a oscuras, excepto por la tenue luz del televisor, que ahora mostraba una pantalla azul como si hubiera perdido la señal. Miré a mi alrededor, tratando de entender de dónde venía el sonido. Entonces noté algo que me hizo quedarme helada. La puerta trasera, que estaba segura de haber cerrado con llave, ahora estaba ligeramente abierta. Una brisa fría entraba, haciendo que las cortinas se balancearan suavemente. Mi mente era un caos. ¿Alguien había entrado? ¿Todavía estaba ahí? Intenté llamar de nuevo a los padres, pero mi celular no tenía señal. Eso nunca había pasado antes, y la sensación de que algo andaba mal no hacía más que aumentar. Pensé en salir de la casa, pero dejar a los niños solos no era una opción. Agarré un paraguas del perchero junto a la puerta, no era exactamente un arma, pero era lo único que tenía. Cerré la puerta trasera con cuidado, volviéndola a asegurar, y me giré para revisar la cámara en la sala. Pero esta vez ya no estaba ahí. El espacio entre los libros estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Alguien había entrado a esa casa, se había llevado la cámara y tal vez todavía estuviera cerca. En ese momento, entendí que debía proteger a los niños a toda costa. Subí las escaleras tan rápido como pude, sujetando el paraguas con fuerza, como si fuera mi única defensa. Al llegar al cuarto de los niños, cerré la puerta con llave y empujé un pequeño mueble para bloquearla.
Daniel y Marina seguían durmiendo profundamente, ajenos a lo que estaba pasando. Me arrodillé junto a su cama, intentando pensar en algo. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Quién había puesto esa cámara? ¿Quién la había sacado? ¿Y por qué estaba abierta la puerta trasera? Revisé mi celular de nuevo, pero seguía sin señal. Miré por la ventana, buscando algún movimiento afuera, pero la calle estaba silenciosa. Un silencio tan artificial que resultaba casi amenazante. Mientras observaba por la ventana, escuché un ruido sutil proveniente del pasillo, como si alguien estuviera intentando abrir la puerta del cuarto. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. ¿Quién está ahí?, grité, tratando de sonar más valiente de lo que realmente me sentía. El sonido se detuvo, pero el picaporte se movió ligeramente, como si quien estuviera del otro lado estuviera probando la resistencia de la puerta. Acerqué a Daniel y Marina más a mí, intentando no hacer ruido. Después de unos minutos, todo volvió a quedar en silencio. Pero era ese tipo de silencio que no parece natural, como si incluso la casa estuviera conteniendo la respiración conmigo. El silencio fue interrumpido por un sonido que parecía venir directamente desde dentro de la pared. Era como un rasguño, lento y constante, yendo y viniendo, casi con un ritmo. Me quedé paralizada, intentando entender qué estaba pasando. Los niños, por suerte, seguían dormidos, pero mi mente ya estaba al límite. El sonido parecía moverse alrededor del cuarto, como si alguien estuviera caminando detrás de las paredes. Saqué la llave plateada que había encontrado en el cuarto de huéspedes y la sujeté, sin saber qué hacer con ella. ¿Tendría algo que ver con lo que estaba pasando? La idea parecía absurda, pero en ese momento, nada tenía sentido. De repente, el ruido se detuvo, y por un segundo pensé que tal vez todo había terminado. Pero entonces escuché pasos en la planta baja, pesados y deliberados, como si alguien quisiera que supiera que estaba ahí. ¿Y si era Marcos? La frase que dijo por teléfono, "eso no debería estar ahí", volvió a mi mente como un eco siniestro. Respiré hondo y, tratando de no despertar a los niños, me acerqué a la puerta. Pegué el oído, pero no pude escuchar nada más. Decidí que, si alguien intentaba entrar al cuarto, usaría todo lo que tuviera, la llave, el paraguas, hasta mis uñas si era necesario. Los pasos en la planta baja continuaron durante unos minutos, cada uno sonando como una amenaza directa. Cuando todo volvió a quedar en silencio, reuní coraje y encendí el celular una vez más. Para mi sorpresa, la señal había vuelto. No llamé a los padres, sino a la policía. Expliqué la situación en susurros, tratando de mantener la calma, mientras observaba a los niños seguir durmiendo. Me dijeron que una patrulla estaba en camino y que me quedara en el cuarto sin abrir la puerta a nadie. La voz del operador era tranquila, pero cada palabra se sentía como una advertencia de que la situación podría empeorar. Poco después de colgar, escuché un ruido sordo, como si algo hubiera caído en la planta baja. Mi corazón volvió a acelerarse. Esperé lo que parecieron horas, hasta que finalmente escuché el sonido de una sirena a lo lejos. Cuando las luces de la patrulla iluminaron la calle, corrí a la ventana y señalé frenéticamente. Los policías entraron en la casa poco después, anunciando su presencia. Cuando uno de ellos subió al cuarto y llamó a la puerta, sentí un alivio tan grande que casi me desplomé ahí mismo. Les conté todo lo que había pasado mientras revisaban el lugar. Tras una búsqueda completa, los policías encontraron huellas mojadas en la entrada trasera, como si alguien hubiera entrado desde el jardín. Más extraño aún, encontraron otra cámara escondida, esta vez en el cuarto de huéspedes, pegada debajo de la silla que había notado antes. Cuando los padres de los niños llegaron, parecían genuinamente sorprendidos y negaron saber de la existencia de esas cámaras. La policía se llevó las cámaras para investigarlas, pero nunca me dijeron si descubrieron algo. Hasta el día de hoy, no sé quién colocó esas cámaras ni quién estuvo en la casa esa noche. Solo sé que nunca volví a aceptar trabajar como niñera. Y cada vez que veo una estantería de libros, no puedo evitar mirar con más cuidado, solo para asegurarme de que no haya algo escondido ahí.
En aquel entonces, trabajaba como enfermera en un hospital grande de la ciudad, en un turno nocturno que siempre terminaba a las 5:30 de la mañana. Era agotador, pero me gustaba saber que estaba ayudando a las personas, aunque eso significara sacrificar mis noches de sueño y mi vida social. Aquella noche en particular, el hospital había estado muy movido. Atendimos 3 emergencias graves y un paciente que tuvo que ser reanimado de urgencia. Cuando todo finalmente terminó, lo único que quería era llegar a casa, darme una ducha caliente y desplomarme en la cama. El estacionamiento donde dejábamos los autos estaba en un edificio anexo al hospital y casi siempre estaba vacío a esa hora. Era práctico, pero había algo inquietante en el silencio de ese lugar. No sé cómo explicarlo, pero siempre sentí que las sombras en las paredes eran más densas de lo normal. Apenas salí del hospital, envuelta por el frío húmedo de la madrugada, sentí ese alivio de quien por fin se va a casa. Caminé por el pasillo que llevaba al estacionamiento, con mis pasos resonando en el piso de concreto, y solo podía pensar en mi cama. Pero algo me incomodó al entrar al estacionamiento casi vacío. No era la primera vez que terminaba un turno sola allí, pero esa noche el silencio era distinto, pesado, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue entonces cuando oí por primera vez el sonido de un silbido. Era suave, casi melódico, y provenía de algún punto detrás de mí. Me giré de inmediato, pero no vi a nadie. Solo los autos estacionados en fila, las luces fluorescentes parpadeando en el techo y el eco distante de mis propios pasos. Fingí no darle importancia. Era de madrugada, el cansancio podía estar jugándome una mala pasada, y un silbido no significaba nada, ¿verdad? Seguí caminando hacia mi auto, tratando de no mostrarme nerviosa, pero la sensación de ser observada empezó a consumirme. ¿Alguna vez has sentido que alguien está detrás de ti, incluso sin escuchar o ver nada? Eso era lo que sentía. Mi corazón empezó a latir más rápido, y apreté las llaves del auto en mi mano como si fueran un arma. Cuando finalmente llegué al auto, miré alrededor una vez más. Nada. Ni un alma viva. Pero el silbido había vuelto. Solo que esta vez sonaba más cerca. Entré al auto rápidamente, casi tropezando con mis propios pies. Apenas me senté, aseguré las puertas y lancé mi bolso al asiento del copiloto. Mi reflejo inmediato fue mirar por los retrovisores y las ventanas. No había nadie. Respiré hondo, intentando calmarme, mientras el silencio del auto amortiguaba los ecos del estacionamiento afuera. Entonces, el sonido volvió. Un silbido. Pero esta vez parecía estar a centímetros de mí, justo al lado de la ventana del conductor. No tuve el valor de girar la cabeza de inmediato. Mis dedos temblaban mientras apretaba el volante. Finalmente, reuní el coraje para mirar. Afuera, no había nada más que el vidrio empañado por mi propia respiración. Pero el silbido no paraba. Durante unos segundos, me quedé congelada, tratando de procesar lo que estaba sucediendo. El sonido era real, de eso estaba segura. No era mi mente jugándome trucos ni algún ruido aleatorio del estacionamiento. Era un silbido, claro y constante, como si alguien estuviera jugando conmigo. Respiré profundamente y traté de convencerme de que podía ser algún colega del turno intentando asustarme. Pero, ¿quién haría eso a esa hora? Y, más importante, ¿cómo habrían llegado tan cerca sin que yo los viera? De repente, un pensamiento cruzó mi mente, ¿y si era alguien intentando robarme o algo peor? Todo mi cuerpo se tensó. Decidí que necesitaba salir de allí, y rápido. Encendí el auto con manos temblorosas y el motor rugió alto en el silencio del estacionamiento. El sonido del silbido se detuvo en el mismo instante en que el motor arrancó, como si lo hubieran interrumpido a propósito. Eso me dio un escalofrío que recorrió mi espalda. Puse el auto en marcha y empecé a avanzar lentamente, aún mirando a mi alrededor, intentando captar cualquier movimiento a través de las ventanas. Fue entonces cuando lo vi. Una figura. No estoy segura de cómo describirlo. Era una silueta humana, pero demasiado alta y delgada como para ser normal. Estaba al final de la fila de autos, quieta, inmóvil, como si supiera que yo la estaba mirando.
Un frío helado me recorrió y mi instinto fue pisar el acelerador. El auto salió disparado por el corredor del estacionamiento, con las llantas rechinando contra el concreto mientras intentaba mantener el control. Mis ojos estaban fijos en el retrovisor, esperando ver a esa figura moverse, pero seguía allí, parada, como si me estuviera observando alejarme. Al girar en la esquina para salir, me di cuenta de que mi respiración estaba tan acelerada que el vidrio interior empezó a empañarse. Me detuve en el semáforo rojo justo al salir del estacionamiento, tratando de recuperar el aliento. Fue en ese momento cuando el silencio dentro del auto se rompió. El silbido comenzó de nuevo, pero esta vez venía desde dentro. Sí, desde dentro del auto. No tuve el valor de mirar al asiento trasero de inmediato. Era como si todos mis músculos estuvieran paralizados y cada segundo se sentía eterno. ¿Conoces esa sensación de que si giras la cabeza vas a ver algo que no debería estar ahí? Eso era lo que sentía. Con un movimiento lento y vacilante, miré por el espejo retrovisor. Estaba vacío. El asiento trasero estaba completamente vacío. Pero el silbido continuaba, cada vez más claro, casi como si estuviera provocándome. Tomé mi teléfono del tablero, lista para llamar a alguien, a cualquiera, pero antes de que pudiera marcar el número, el sonido se detuvo de golpe, dejando un silencio asfixiante en el aire. El semáforo se puso en verde, pero mis manos temblaban tanto que me tomó unos segundos poner el auto en movimiento. La carretera parecía desierta, sin ningún otro vehículo cerca, y la madrugada hacía que todo pareciera aún más surrealista. Mi mente intentaba encontrar explicaciones racionales. Tal vez el silbido era algún tipo de eco extraño en el estacionamiento o incluso un problema en el sistema de ventilación del auto. Pero, en el fondo, sabía que eso no tenía sentido. La sensación de que algo estaba profundamente mal no me dejaba. A pesar de las puertas cerradas y las ventanas subidas, no podía sentirme segura. Miré por el retrovisor una vez más y mi corazón casi se detuvo. Había algo reflejado allí. No era una persona, ni siquiera una silueta clara. Era como una sombra densa, algo que parecía moverse levemente, pero sin forma definida. Giré la cabeza hacia el asiento trasero y una vez más, nada. Solo el espacio vacío y el silencio. Mis ojos volvieron a la carretera y fue entonces cuando lo noté, el silbido estaba de vuelta. Solo que ahora venía de afuera, desde afuera del auto. Mi estómago se encogió. Estaba conduciendo a por lo menos 80 kilómetros por hora en una carretera desierta, así que, ¿cómo era posible? El sonido parecía acompañar al auto, como si me estuviera siguiendo. Mis dedos apretaban el volante con tanta fuerza que comenzaron a doler. La carretera frente a mí parecía interminable, un túnel de oscuridad interrumpido únicamente por los faros del auto. El silbido continuaba, ahora moviéndose de un lado a otro, como si girara alrededor del vehículo. Por un momento, pensé que estaba perdiendo la cabeza. Encendí la radio, desesperada por ahogar aquel sonido, pero no fue suficiente. El silbido era más fuerte, más nítido, como si estuviera dentro de mi mente. Cada nota se volvía más intensa, casi amenazante, y eso me hizo acelerar aún más. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta y olvidar que esa noche había sucedido. Cuando finalmente vi mi edificio a lo lejos, sentí un alivio momentáneo. La idea de estar en un lugar familiar me dio un poco de valor para enfrentar ese sonido extraño. Estacioné el auto frente al edificio, apagué el motor y miré a mi alrededor. El silencio era casi ensordecedor, como si la ausencia del silbido fuera tan perturbadora como su presencia. Tomé mi bolso y, antes de salir del auto, miré por la ventana una última vez. Y ahí estaba de nuevo. La sombra. Parada bajo un poste de luz en la esquina de la calle, con el cuerpo encorvado de una forma extraña, casi inhumana. El poste parpadeó y desapareció. Corrí hacia el interior del edificio sin mirar atrás. Cada paso se sentía más pesado, como si mi cuerpo luchara contra el pánico que amenazaba con dominarme. Cuando llegué a mi apartamento, cerré con llave la puerta, aseguré todas las ventanas y corrí las cortinas. Mi corazón aún latía acelerado, y el silencio de mi hogar solo hacía que la experiencia pareciera aún más surrealista.
Me senté en el sofá, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Una parte de mí quería creer que todo era producto del cansancio, de mi mente exhausta jugándome una mala pasada. Pero sabía que no era solo eso. El silbido, la sombra, esa sensación de ser observada. Era real. ¿Qué pasó después? Bueno, nunca más volví a usar ese estacionamiento. Pedí un cambio de turno, incluso si eso significaba renunciar a mis días libres. Hasta el día de hoy, cuando escucho a alguien silbar, siento un escalofrío que no puedo explicar. No sé qué fue aquello, ni si fue algo que solo yo experimenté esa noche. Pero una cosa es segura, la sensación de ser seguida, de que algo o alguien estaba ahí, fue demasiado real como para ignorarla. Me gustaría decir que lo superé, pero la verdad es que nunca olvidaré aquella sombra bajo el poste de luz ni el sonido de ese silbido que me acompañó en la carretera. Sea lo que sea, espero no volver a encontrarlo jamás.